abrupta, de manera impositiva. Y eso, en otras palabras, para alguien, para otro ser vivo, como por ejemplo un adulto a otro adulto, cuando ocurre un percance, una guerra o un asesinato, lo que haces es justamente ese cortocircuito. Y cuando haces el cortocircuito estás matando. Las experiencias cercanas a la muerte es cuando se supone que ocurre un cortocircuito. No se sabe si realmente es como lo estamos leyendo, en ocasiones en cuanto a que es solamente señales eléctricas en el sistema nervioso, pero hasta ahora así se ha podido manifestar la conciencia en un cerebro humano. Es lo que estás haciendo, estás matando. Lo estoy diciendo de otra manera. Entonces un aborto está provocando eso. Ese cortocircuito es matar. Y estás matando a un agente consciente. Si no es consciente, es de potencialidad de conciencia y no de una conciencia como una quimera de un cerdito, el cerdito mono, o como un cerdito, como un mono, o como un panda, o como un reptil en un huevo. Estás asesinando a un potencial de humano. Y en ese sentido, a la hora de cortar ese potencial, pues puedes decir, como Agustín, no, espérate, no estoy matando, porque esto está dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuál pecado? Nada sale fuera de su voluntad, porque Dios lo permite, y si lo permite, entonces lo quiere. Para esto, parte de la apologética cristiana, y también parte de la teología más madurada, dice, no es que Dios permita, porque permitir es como desear, pero esto entra más un tanto cuanto, ya no a la teología. Olvídate de Dios en este momento. Pensemos en una teoría de matemática, de hecho de economía, teoría de riesgos. En teoría de riesgos, cuando tú te embarcas en un proyecto, por ejemplo en una empresa, tú sabes que siempre hay un riesgo sistémico, así se le llega a llamar. ¿Cuál es el riesgo sistémico? Que a la hora de elaborar un sistema y de ponerlo en funcionamiento, de manera sistemática, si algo está mal, provocará un gran desastre. También se puede ver en inteligencia artificial, en redes neuronales. Si de repente en una red neuronal un nodo falla, va a provocar un efecto en cascada. Y este efecto en cascada, o llamémosle de otra manera por medio de sistemas complejos, un efecto mariposa, pues va a provocar todo un huracán, esta simple fallita, por medio de una sinergia. Y en este sentido, pues hemos de decir, bueno, pero entonces quiere decir que puede haber un riesgo sistémico por poner en funcionamiento un sistema. Pero es la intención de quien hace un sistema que el sistema falle, no es la intención, pero sí es el riesgo de que pueda fallar. Luego, ¿qué puede hacer el que hace el sistema? Tiene que ver la manera de cubrir el riesgo. Esto es lo que se tiene que argumentar. Agustín pensó, es que Dios permite, pero permitir le hace dar intencionalidad a Dios. No, lo que de hecho va a comenzar a hacer la crítica hasta el capítulo 6, es de que no está en la intencionalidad de Dios, sino que lo que incluso tratamos los cristianos de rescatar de lo que San Agustín quiere decir, es que no es que Dios previene el riesgo. Dios más bien tiene cuidado, y su cuidado se da en una manera de cubrir el riesgo. Y es aquí donde Voigt dice que el cristianismo es un tanto cuanto una especie de religión sin parangón. Porque dice, bueno, aquí partimos del judaísmo, pero rescatando de las ideas del judaísmo, viniendo del judaísmo, observamos que
parte del cubrir el riesgo por parte de Dios está en su cuidado, y parte de ese cuidado viene con la irrupción del Mesías. Esto de irrupción mesiánica, sí puedo decir que lo puedo sacar de Agamben en el tiempo que resta, en hablar del tiempo mesiánico. El tiempo mesiánico es el tiempo de Dios en que comienza Él a cubrir el riesgo. Luego, en este sentido, comienza desde la irrupción del Mesías en sí hasta la manifestación final del Mesías en sí. Y en ese sentido, nosotros como hombres estamos en el tiempo que resta, en el tiempo de redención, en el tiempo de remanencia, con base a las ideas de Agamben, en el tiempo bab-inversivo de las ideas de Walter Benjamin y Scholem, conforme este Agamben cita de la redacción entre ellos. Y en ese sentido, termino con Walter Benjamin citando acerca de Boyd. De hecho, Boyd va a citar mucho el cristianismo primitivo, pero no se puede hacer eso sin sacar ideas judías. Por eso, después de un tiempo, sacaré un tanto cuanto el libro de la Merkabah de Mario Saban. Hablaré sobre Walter Benjamin a la hora de estar citando el libro de Satanás y el problema de la maldad, porque tiene que ver un tanto cuanto ello, en el sentido de que el libro trata sobre el cubrimiento del riesgo de Dios, cómo Dios cubre el riesgo de arriesgar a un sistema con la posibilidad de mal, un sistema no determinista. El universo se ve conforme a esta cosmovisión desde la metafísica primera o última, o metafísica fundamental, como una cosmovisión de una creación, de un misterio de la creación no determinista. El universo no es determinista para la cosmovisión de Boyd, y por lo cual tiene que ser abordado por medio de sistemas complejos, tiene que verse con un pensamiento complejo de Edgar Morin, tiene que extrapolarse el entendimiento de la entropía como una entropía abstracta, y por lo cual metafísica, para la metafísica entendida propiamente en su puente con la matemática, y en ese sentido ver una manera de propuesta, que es lo que hace Boyd. Lo hace de manera embarrada, y de hecho esto que yo estoy diciendo, yo como físico matemático en parte trato de sacar lo más que se puede, pero sí hay partes en que dices, esto es como más metafísica, casi metafísica pura, metafísica, parte metamatemática, parte metafísica, parte conceptual, parte hasta metateológica, para comenzar a abordarlo, lo que es ver al Dios del Ein Sof, lo voy a decir como si fuera muy tipo judío cabalista, muy cristiano místico judío místico cristiano, ver al Dios del Ein Sof manifestado por medio del Yud Hei Vav Hei, en el Dios de la Merkabah, en interacción con su creación, y cómo se da esto, y se manifiesta por medio de su, y lo diré con base a Scholem, no con base a como hemos entendido y comprendido lo que Juan nos comunicó en Juan 1.1, con base a su pensar, cómo lo comunica vía su conciencia, su espíritu, cómo comunica su pensar a través de su palabra. ¿Cómo Dios hace esto? ¿Cómo Dios, el Dios del Ein Sof, puede verse también como el Dios de la Merkabah? ¿Aquí qué me refiero? El Dios de la inconmensurabilidad se despliega en el Dios del carruaje de gloria que se ve en Isaías 6 y en Ezequiel 1, que los dos profetas, tanto Isaías como Ezequiel, ven cómo es que puede ser apreciado este Dios que se revela a Moisés como Yud Hei Vav Hei, se revela en Génesis como Elohim,
como el Dios inconmensurable, que apenas podemos hablar de Él, hacia ese Dios que de alguna manera se vuelve tangible y se hace aún más tangible vía su Mesías, su Hijo Jesús. Es lo que comienza a argumentar en un libro no muy corto, de 450 páginas. Vamos a estar abordando este libro. Ahorita ya vimos las conclusiones, la introducción, no las conclusiones, y vamos a estar abordándole, y yo voy a comenzar también a citar libros, a citar parte de conocimientos científicos. Ahorita saqué algo de teoría de riesgos para entender un tanto cuanto qué es lo que Boyd nos está queriendo comunicar. Más no tanto sobre qué Boyd quiere comunicar, sino lo que Boyd está haciendo es como rescatar qué Jesús nos quiere comunicar de su contexto precientífico a este contexto contemporáneo de la muerte de los grandes relatos, en que ahora hay que hacer una deconstrucción para hacer una construcción nueva de lo que Jesús nos dijo hace 2000 años. Bueno, pues gracias por su atención. Hasta luego.